¿Quién es el Dios que me salvó? ¿Quién es este Dios quien me ama? Te pregunto, mis hermanos, ¿lo conoces? El rey David en su salmo dijo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. David dijo: Dios alto es, no lo puedo comprender. Dios es un espíritu, es infinito. Dios es eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Ahora surge la pregunta: ¿cómo puedo yo, un simple hombre mortal, encontrar y buscar al inmortal? Necesitamos a Cristo Jesús, el único, el que lo puede revelar. ¿Conoces a Dios? Les invito, mis hermanos, a que abran conmigo sus Biblias a Salmos capítulo 33. Salmos capítulo 33, y vamos a estar leyendo versículos 1 al 5. Y cuando lo tengan, digan un fuerte amén. De hecho, mantengan sus Biblias listas, porque hoy vamos a leer muchos, pero muchos versículos. Salmos capítulo 33, versículo 1 al 5, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: alegraos, oh justos. Dice: en Jehová, en los íntegros es hermoso la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Digan conmigo: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Digan conmigo: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Iglesia, el mensaje de esta noche le he puesto de tema la justicia de Dios. Digan conmigo: la justicia de Dios. Hermanos, aquí en el versículo 5, en donde dice: Él ama justicia y juicio, encontramos dos palabras pero muy similares, pero distintas a la misma vez. Encontramos la palabra justicia, que en el hebreo se dice sadaka, justicia, y encontramos la palabra juicio, que en el hebreo se dice mishpat. Cuando hablamos, mis hermanos, de la justicia de Dios, nos estamos refiriendo a dos cosas: la justicia de Dios, en otras palabras, lo que Dios es internamente, y estamos hablando del juicio justo de Dios, lo que Él hace externamente. Entonces, en este versículo 5, en donde dice que Él ama justicia y juicio, entendemos que son dos palabras que están entrelazados, entretejidos uno con el otro, pero no son la misma cosa, pero necesitas uno para tener el otro. Dios, mis hermanos, Él es justo, por lo cual su justicia es justa. Porque Él tiene una justicia correcta, indica que Él es justo en su ser. Estas dos palabras son inseparables en Dios. Justicia y juicio son inseparables en Dios. Son dos conceptos que, repito, están conectados el uno con el otro en Dios. De hecho, en la Biblia, estas dos palabras, justicia y juicio, estas dos palabras, como leímos en el verso 5, están juntas y unidas en 92 ocasiones en la Biblia. Ahorita acabamos de leer Salmos
33:5, en donde menciona la palabra justicia y juicio, ambos en el mismo versículo. Hay 92 otros versículos en la Biblia que contienen estas dos mismas palabras juntas, conectadas. Y les voy a decir por qué eso es importante. Vayan conmigo a Génesis 18, versículo 19. Veamos unos ejemplos en donde estas dos palabras están como casadas, si se podría decir así. Están casadas y ni uno está sin el otro. 92 veces en la Biblia. Miren lo que dice Génesis 18, 19. ¿Lo tienen? Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo ¿qué? Justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vayan conmigo a Salmos 89, 14. Veamos unos ejemplos en donde estas dos palabras hebreas distintas están conectadas en muchas ocasiones. Salmos 89, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Vayan conmigo a Isaías. Isaías 33, versículo 5. Cuando lo tengan, digan amén. Dice Isaías 33, 5, dice: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión ¿de qué? De juicio y de justicia. Aquí, en estos ejemplos que hemos leído 4 versículos que contienen estas dos palabras. Pero repito, hay 92 ocasiones en donde esto ocurre todo alrededor de la Biblia. Esto a mí me deja entender, mis hermanos, que el que es justo internamente tendrá una justicia justa externamente. Y el que es externamente justo en su juicio es porque internamente es una persona justa. En el hombre, estos dos conceptos son inconsistentes. Y cada día estamos tratando de interiormente, ¿verdad? Cristo Jesús nos ha justificado, pero interiormente estamos tratando de reflejarlo a través de una vida justa exteriormente, pero a veces lo que nosotros somos en posición en Dios no concuerda con lo que estamos practicando en Dios. Y estamos en esa lucha todos los días, batallando, tratando de reflejar esa justicia que Cristo nos ha dado. Pero tambaleamos, luchamos de ser justos en nuestra práctica, como Dios lo ha declarado en nuestro ser. Cada día estamos tratando de mantener nuestra práctica justa con nuestro ser justo en sintonía, tratar de sincronizarla. Tú y yo somos como una guitarra que constantemente se desafina y tenemos que afinarlo una y otra vez. Eso se llama santificación. ¿Verdad? Como los que tocan guitarra saben que al terminar tocarla solo una vez o entre canciones tienes que afinarla porque se desentona. Y tú y yo cada día tenemos que tratar de vivir lo que somos en nuestro interior, vivirlo externamente. Pero Dios no tiene que afinar nada. Dios no tiene que estar sincronizado con lo que Él es en su ser, con lo que Él es en su práctica,
Porque Dios es estas dos cosas sin fallar y sin desmayar. Mis hermanos, la justicia y el juicio de Dios siempre están de acuerdo. La justicia y el juicio de Dios siempre están afinados, nunca se desentonan. Siempre está Dios en sintonía. Dios, mis hermanos, siempre es justo y su juicio siempre es correcto. Y quiero centrarme en estas dos cosas en lo que respecta a Dios y al hombre durante el resto de nuestro tiempo en esta noche. Quiero que veamos cómo es que Dios es justo en su ser interiormente y cómo es Dios justo exteriormente en su práctica. Veamos primeramente la justicia interna de Dios. Punto número 1, digan conmigo, la justicia interna de Dios. Cuando decimos la justicia de Dios, mis hermanos, estamos hablando primeramente de lo que Dios es internamente. Dios es justo internamente. ¿Qué significa que Dios es justo? Significa que Dios es moralmente bueno, mis hermanos. Dios es recto. Él es como una línea perfecta que no tiene ninguna falla, no se tuerce, sino Él es derecho y recto en todo lo que Él es. Tú y yo, nuestra vida va así, de arriba para abajo, pero primero Dios va arriba y escalando. Pero Dios es recto, Él es derecho, Él es recto, Él es virtuoso. Dios es íntegro en su carácter interiormente. Él no tiene ninguna falla. Dios, mis hermanos, es el estándar de lo que es justo, recto y honesto. Todo eso es Dios en su ser interiormente. Tú y yo tenemos un Dios tan, pero tan justo. No hay ningún rasgo de imperfección en Él. Dios nunca se equivoca. Dios nunca hace maldad. Dios no puede pecar. Dios no tienta a nadie con el pecado. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo en todo su ser. Veamos esto. Veamos qué es lo que la Biblia declara acerca de la justicia de Dios. Vayan conmigo a Salmos capítulo 11. Salmos 11, versículo 7. Miren lo que David cantó acerca de Jehová. Miren lo que la Biblia declara de lo que Dios es internamente. Salmos 11:7 dice, porque Jehová es ¿qué? Justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios es recto. Dios es justo. Miren lo que dice Daniel, capítulo 9, versículo 7. Daniel, capítulo 9, versículo 7. Miren lo que dijo Daniel acerca de Dios, acerca de la justicia de Dios. Daniel 9:7 dice, tuya es, Señor, ¿la qué? La justicia. Y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Noten que aquí en este versículo en Daniel 9:7, Daniel está haciendo una comparación con la justicia de Dios, con la injusticia de Israel. A distinción de Dios, Israel estaba lleno de pecado y maldad, mas Daniel le dice a Dios, pero tú, oh Dios, no eres así. Tú eres justo.
Mas nosotros estamos en pecado, en maldad, y estamos sufriendo las consecuencias de nuestras acciones, porque no hemos sido justos, mas tú, oh Dios, sí eres justo. Vayan conmigo en ese mismo capítulo, Daniel 9, 16, miren lo que dice. Daniel 9, 16 dice: oh Señor, conforme a todos tus actos ¿de qué? De justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Miren lo que dice el versículo 18. Daniel le dice a Dios: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel le dijo: no te pedimos en base a nuestra justicia, sino te pedimos en base a tu misericordia. Daniel reconoció que él era una persona injusta. Dijo a Dios: no te pido en base a mi justicia, porque yo no soy bueno, pero te pido en base a tu misericordia, oh Dios. Daniel reconoce que Israel estaba en pecado. Daniel reconoce que él es pecador y le pide misericordia a Dios, que no vea la injusticia de ellos. ¿Cuántos de ustedes le piden al Señor eso? Oh Dios, no veas mi injusticia, porque tú eres justo. Yo debería hacer eso, pero no lo soy. Oh Dios, no veas, que tu ojo no vea mi injusticia, que tu oído no escuche de mi injusticia. Daniel reconocía que Israel estaba en pecado, pero Daniel reconoció que Dios sí es justo y que en él no hay falla ni pecado. Dios es recto y justo internamente a comparación de todos los demás. Tú y yo no somos justos. Tú y yo no somos buenos. Mas hay un Dios que sí es justo y que sí es bueno. Y gloria a Dios por ese Dios. Y gloria a Dios por ese Dios justo que te ama y que te busca y que tiene misericordia sobre nuestras vidas. Bendito eres tú, Señor. A través de estos pasajes vemos que Dios es justo internamente, pero vemos que el hombre no lo es. ¿Qué es el hombre? El hombre es pecador. La humanidad es injusta. Nosotros no somos personas justas. Pero ¿bajo qué base? ¿Bajo qué estándar? ¿Bajo qué ley no somos buenas personas? ¿Bajo qué estándar? Al estándar de nosotros somos buenas personas. Mis hijos me consideran una buena persona. Mi esposa, ojalá me considera una buena persona. Ojalá ustedes me consideran a mí una buena persona. Y al estándar nuestro, quizás somos buenas personas. Al estándar de las leyes civiles, al estándar de la ley terrenal de los Estados Unidos, si manejas a cierta velocidad, si pagas tus impuestos, si no tienes ninguna multa bajo tu registro, bajo tu record, los Estados Unidos te considera a ti un buen ciudadano. Te considera a ti una buena persona. Pero déjame decirte que hay una ley que supera la ley terrenal. Hay una ley perfecta, un estándar que supera nuestros estándares. Hay una ley a la cual no es de este mundo.
sino la cual Dios en su justicia la dio a Moisés para revelarnos a nosotros cuál es su justicia y qué tan justo es Dios. Al estándar perfecto de Dios, a la ley de Dios, déjame decirte que tú y yo somos personas injustas. No hay nadie justo, dice la palabra. Dios, mis hermanos, es en su perfecta justicia. Nos ha mostrado lo que es ser justo a través de su ley. La ley de Dios, la ley que fue dada a través de Moisés, es la justicia de Dios. La ley es hermosa, dice la palabra, es santa, es perfecta. La ley nos demuestra la justicia interior de Dios. ¿Cómo podemos ver la justicia? ¿Cómo podemos entender la rectitud de Dios? Simplemente mira la ley y verás qué tan justo es Dios. Es a través de su ley que entendemos la justicia interna de Dios. Miren lo que dice Salmos 19. Salmos 19. Al ver la ley, entenderemos lo justo que es Dios. Miren lo que dice Salmos 19, versículos 7 al 12. Miren lo que dijo David acerca de la ley de Dios. ¿Lo tienen? Amén. David dijo, la ley de Jehová es ¿qué? Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son ¿qué? Verdad, todos ¿qué? Justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande ¿qué? Galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. David entiende que la ley demuestra la perfección de Dios. La ley demuestra qué tan justo, derecho y recto es el Señor. Pablo también reconoció que la ley era buena, que la ley era santa y perfecta. Miren lo que dice Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice, Pablo dijo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y ¿qué? Y bueno. David reconoció que la ley era hermosa. Pablo reconoció que la ley era hermosa. La ley de Dios es santa y perfecta. Y esa ley, mis hermanos, la ley de Dios refleja la justicia interna de Dios. La ley, cuando leemos el Pentateuco, cuando leemos todas estas leyes, nos demuestran la rectitud de Dios, nos demuestran la ética de Dios. Si tú has estudiado las leyes civiles, te darás cuenta que Dios era tan justo en todo lo que Él mandaba. Él cuidaba al justo a través de sus leyes, protegía al justo a través de sus leyes. Todo lo que Dios hacía era para nuestro bien. Todo lo que Él hacía a través de su ley era para nuestro bien. La ética de Dios es buena, su bondad es buena, su justicia es buena. La ley nos demuestra lo bello de sus pensamientos. Dios es invisible, pero ¿cómo podemos verlo? A través de su ley. A través de leer su ley entenderemos que tú y yo tenemos un Dios que es sumamente justo, derecho y bueno. Y el anhelo de Dios, mis hermanos, era que la humanidad viviera bajo esta ley. El anhelo de Dios era que Israel cumpliera la ley, que lo vivieran. Y a través de vivir la ley, reflejar
la justicia de Dios. Dios redimió a Israel de la esclavitud y formó la nación para que ellos vivieran conforme a su imagen, conforme a su justicia. Y les dio la ley para que lo vivieran y lo aplicaran a sus vidas. Y conforme ellos la vivían y la aplicaban, iban a testificar, a reflejar la santa justicia de Dios. A través de la ley, Israel iba a reflejar la justicia santa y la perfección de Dios, pero hay un gran problema. Y el problema está en que ellos fallaron. El problema está en que tú y yo hemos fallado. El problema no está en la ley, está en nosotros. La ley es perfecta y buena. Tú y yo somos los que no somos perfectos. Tú y yo somos los que somos injustos. Había un problema, sin embargo, y el problema era que ellos, tanto como nosotros, hemos fallado y hemos sido infieles a vivir a ese estándar, a vivir a esa perfección. Tú y yo hemos fallado. Miren lo que dice Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Tú y yo hemos fallado, por lo cual, miren lo que la Biblia nos dice acerca de nosotros, la humanidad, el hombre. Romanos 3, 10. Dice, como está escrito, no hay ¿qué? No hay justo, ni aún uno. Ni hay quien entienda, ni hay quien busque a Dios. Déjame decirte, mis hermanos, que si tú estás en Dios no es porque lo buscaste, sino porque Él te encontró. Porque Él te halló, porque Él te salvó, porque Él te redimió. Tú y yo no estábamos buscando a Dios. Miren lo que dice el versículo 12. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren lo que dice el versículo 20. Romanos 3, 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Noten lo que Pablo nos dice en Romanos 3:20. Nos dice que a través de la ley nadie será bueno. Nadie. Uno dice, pero si la ley es buena, si la ley es perfecta y santa, ¿por qué es que nadie será santificado o perfeccionado por medio de ello? ¿Por qué? ¿Por qué es que nadie puede ser santificado o justificado por medio de la ley? Porque ya la hemos fallado. Ya la hemos fallado. Tú y yo la fallamos cada día. Tú y yo cada día fallamos a ese estándar perfecto. Por lo cual nadie puede ser salvado, justificado por ella. Nadie. Tú y yo la fallamos. La fallamos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay uno a la cual no la falló. Solo hay uno al cual nació como hombre y tuvo que nacer como hombre para nacer bajo la ley. Dios está por encima de la ley, pero Jesús nació y se encarnó para nacer bajo la ley y vivirla y cumplirla, para que a través de ese hombre tú y yo podamos ser justificados. No por la ley, sino por el que sí cumplió la ley, Cristo Jesús. Hermanos, Cristo descendió a nuestro mundo, bajó a nuestra esfera humana, bajó al planeta Tierra, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su majestad para venir y someterse bajo dos padres. Se sometió a la humanidad, a la cual la Biblia dice es menos que los ángeles. Dios, siendo lo máximo,
se descendió de los ángeles y aún más a la humanidad. Y aún más porque se sujetó a 2 personas pecadores. Y no solo eso, sino que se sometió a la creación, a la tierra, para derrotarla, para cumplir la ley. Y cumplió, la hizo porque la cumplió a su perfección. Ese hombre es el Dios encarnado, Cristo Jesús. Miren lo que dice, aleluya, miren lo que dice Romanos 3:28. Miren lo que dice Romanos 3:28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús, el que sí la cumplió a su perfección. Y solo Él lo ha hecho, por lo cual solo Él puede salvar. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres a la cual podemos tener salvación. No hay nadie más, porque todos hemos fallado menos Cristo. Nosotros no podemos ser justificados, ni podemos recibir la justicia interna de Dios a través de la ley. Pero sí la podemos recibir a través de la fe en aquel que sí cumplió la ley, Cristo Jesús. Miren lo que dice Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la fe en Cristo, mis hermanos, déjame decirte y darte las buenas noticias. A través de la fe en Cristo, tú y yo llegamos a ser justos delante de ese Dios justo. No cumplimos con la ley, mis hermanos. Tú y yo fallamos. Pero a través de Cristo, Dios ahora a través de la sangre de Cristo, Él ahora nos ve como personas justas en nuestra posición en Dios. Por lo cual, como dijo nuestro hermano Brandon este viernes pasado, él dijo: siéntete como un hijo de Dios. Siéntete como un hijo de Dios. Porque a través de la fe en Cristo, esa fe que Él también te ha dado a ti, Él te abrió los ojos, Él te abrió el entendimiento para que entiendes y aceptes el mensaje de salvación. Cristo Jesús le cerró el entendimiento a los fariseos, mas a nosotros nos ha abierto el entendimiento para que entendamos lo que Él nos quiere decir a través de su Espíritu, a través de su palabra. Por lo cual, mis hermanos, a través de Cristo, tú y yo no éramos justos, pero ahora somos justos. Estábamos perdidos, pero ahora Él nos ha encontrado. Éramos pecadores, pero ahora a través de Cristo la Biblia dice que ahora somos santos. Estábamos descarriados, pero ahora somos parte del rebaño, del redil de Cristo, a la cual Él dijo: a los que el Padre me da en mis manos, nadie las podrá arrebatar. Mis hermanos, nosotros recibimos una justicia a la de Cristo, no por lo que tú y yo hemos hecho, no por lo que tú y yo podemos hacer, no por lo que tú y yo podríamos haber alcanzado, sino por lo que Él nos ha dado a ti y a mí gratuitamente, por la vida que Él vivió en obediencia al Padre a su perfección. La justicia de Dios es buena. Él es justo y nos ha depositado su justicia en cada uno de nosotros. Dios es justo a su perfección interiormente, y Él te ha dado a ti la justicia de Cristo también interiormente, por lo cual tú y yo ahora podemos pararnos frente a Dios sin ser consumidos. Podemos pararnos frente a Dios sin ser condenados. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que dice Romanos 8:1. Dios es justo,
Y los que creen en Él son justificados también. Si tú has puesto tu fe en Cristo, eres justo. Aleluya. Aleluya. Y punto número 2. Digan conmigo, el juicio de Dios. El juicio de Dios. Cuando la Biblia habla del juicio de Dios, habla en que Dios es no solo correcto internamente, sino que porque Él es justo interiormente, lo que sale de Él también es justo. Es como un vaso, va a salir lo que está allí. Dios es justo, por lo cual en su práctica todo lo que Dios hace es justo. Dios es correcto en la administración de su ley. Es decir, que Dios se dirige por ello, porque eso es lo que su justicia es. Dios no solo es justo internamente, sino que en su juicio, en sus acciones, también Dios es justo. Sus acciones son justas. El interno de Dios concuerda con sus acciones externas. Él obra conforme a su ley. Salmos 89:34, se los voy a leer, dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no cambia. Dios no cambia. Su ley no va a cambiar. Su justicia no va a cambiar. Lo que está escrito, está escrito. Él no va a alterar su palabra. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios, mis hermanos, ese Dios justo opera, funciona conforme a su ley. Opera y funciona conforme a su palabra, a la cual es buena. Dios, mis hermanos, no solo dio su ley, sino que Él también opera bajo su ley. Dios no solo es justo, sino opera en justicia. Sus acciones también son buenas. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Para ti y para mí. Dios es justo internamente, por lo cual lo que sale de Él es juicio justo. Tú que ya eres justificado por Dios, ¿qué está saliendo de ti? ¿Qué demuestran tus acciones? ¿Qué es el fruto que tú tienes? El fruto que está creciendo de ti demuestra que lo que está dentro de ti es justicia. Si nosotros ahora somos justos por Cristo, significa que en nuestra práctica, al igual que Dios, tendremos justicia. De la misma manera en que Dios, el Dios justo, opera en justicia, nosotros también, ya siendo justos, justificados por Dios, también deberíamos vivir en justicia. Y nuestras acciones tienen que coincidir, concordar, estar en sintonía con lo que hay en nuestro interior. A través de Cristo podemos y debemos vivir de acuerdo a su ley. ¿Qué ley? Me dice, pero a través de Cristo, ¿acaso no somos libres de la ley? Gloria a Dios, somos libres. Pero hay otra ley. La ley de Cristo Jesús, a la cual ahora bendito es aquel que la vive y la pone en práctica. Miren lo que dice Mateo 22. Mateo 22, versículo 36. Mateo 22, 36. ¿Lo tienen? Le preguntaron al Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es igual, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todas las leyes, las 613 leyes que encontramos en el Pentateuco, todas esas leyes se pueden resumir en dos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Es lo que eso está saliendo eso de ti? Tú que has sido justificado por Dios y ahora cargas internamente su justicia. ¿Estás siendo justo con Dios y con el prójimo, con tus seres queridos, con tus amados hermanos? Mis hermanos, algún día todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Dios no solo es justo, no solo su juicio es justo, sino que Él es el juez justo. Dios es un juez. Cristo es el que juzgará nuestras vidas en aquel día, ante el tribunal de Cristo Jesús. Todos nosotros tendremos que estar en la corte, frente a una corte. ¿Cuántos de ustedes han estado en una corte donde hay un juez que va a decidir si sales libre o tienes que pagar la pena? No sé si fue un ticket, una multa de automóvil, o porque la policía te encontró haciendo algo indebido, o porque estás peleando un caso familiar, yo no lo sé. Pero ese juez puede decidir asuntos terrenales y civiles. Pero el juez justo decide cosas eternas. Él decide si vives para siempre o mueres para siempre. Él decide qué recompensas serán tuyas para siempre y qué recompensas serán quemadas para siempre. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3 que cada uno de nosotros estamos edificando sobre la fundación. Cada uno vea cómo edifique. Con plata, oro, piedras preciosas, o con paja, hojarasca, cosas que se queman, o cosas que al pasar el fuego permanecen. De hecho, de esos, él menciona 6 elementos, 3 de esos se queman, 3 de ellos permanecen en el fuego, pero más que ello, se hacen mejores en el fuego. Cuando tú estés frente al tribunal de Dios, ¿qué dirá de la justicia que practicaste, a la cual Él te dio a ti? Si tú has puesto tu fe en Cristo, posicionalmente tú eres justo, la estás viviendo. Estás viviendo de acuerdo a este grande mandamiento de amar a tu Dios como sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Muchos dicen, yo amo a Dios y yo estoy bien con Dios, no tengo que estar bien con mi hermano. La palabra dice que semejante es igual. Tú no puedes decir es vivir uno, pero no vivir el otro. ¿Cómo podemos decir amar a Dios al cual es invisible, pero no amamos al prójimo que lo puedes ver y está a tu par? ¿No concuerda? Dijo el apóstol Juan en su primera epístola. Estamos viviendo para agradar a Dios. Estamos viviendo para amar al prójimo como Dios nos ha amado a nosotros. Tenemos un Dios justo y en su misericordia Él te ha depositado a ti su justicia. ¿La estás viviendo? No desprecies algo tan bueno que Él ha puesto en ti. Su justicia. Tú y yo podemos pararnos frente a Dios por esa justicia que Él nos dio. Si estamos en la presencia de Dios es porque Dios lo ha hecho.
¿Qué estás haciendo con esa justicia? Algún día todos estaremos ante el tribunal de Cristo y Él dará juicio sobre nuestras vidas. Y Él se va a basar bajo lo que aquí está escrito, su palabra. No se va a basar en preferencias, en lo que tú y yo pedimos de nosotros mismos. No, Él no se va a basar en lo que tú y yo pedimos de unos a otros. Él se va a basar no tampoco en quién fue el más fuerte físico, el más débil, o en quién fue el más bonito, el más guapo, la más guapa, o el que no fue tan atractivo físicamente a los ojos de la humanidad. Él no se va a basar en nada de eso. O el quien tuvo más títulos o el quien tuvo menos títulos. El juez justo no va a basar su juicio sobre nada de eso, sino va a basar su juicio bajo lo que aquí está escrito. Bendito es aquel que la medita. Bendito es aquel el que la escudriña. Oh, pero más bendito es aquel el que la vive. Porque podemos escuchar y entender muchas cosas de Dios, pero ponerla en práctica es el objetivo final. Ponerla en práctica es lo que determinará la recompensa que recibimos o perdemos en aquel día. Bendito aquel que vive la justicia de Dios. Bendito aquel, no solo el que la recibe, la justicia a través de la fe, pero el que la pone en práctica también. Dios va a recompensar a cada uno conforme a sus acciones después de haber recibido a Cristo. Dios no te va a juzgar por lo que hiciste antes de Cristo. El momento que tú pones tu fe en Cristo, todo eso es borrado. Como dijo el salmista, del este al oeste son borrados nuestros pecados. Pero ¿qué estás haciendo después de tu vida que le diste a Cristo? Eso sí va a juzgar Dios, porque ya sabes lo correcto, ya tienes el Espíritu Santo, ya tienes el entendimiento, ya tienes el Espíritu, ya sabes qué es lo bueno. Miren lo que dice Romanos 2, ya voy a culminar. Romanos 2. Romanos 2, 6 al 8. ¿Lo tienen? Dice, el cual, digan conmigo, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero, digan conmigo, pero. Y ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Si en verdad has recibido la justicia de Dios, vive, mis hermanos, bajo lo que Él manda en su palabra. Si tú en verdad eres creyente, vivir los mandamientos de Dios serán tu deleite. Como dice la canción, mi deleite es estar en ti. Mi deleite, como dijo David. ¿Por qué es que David encontró la ley de Dios como dulce, algo más dulce que la miel? No los vio como algo gravoso, algo como que, tengo que hacer esto. Era su deleite, su dulzura, porque él en verdad había sido justificado por Dios, por la fe. La misma fe que Abraham puso en ese Dios, David también tenía esa misma fe en ese Dios, por lo cual la ley de Dios ahora era su deleite. ¿Te deleitas en el Señor? ¿Te deleitas en Cristo? Voy a leer un último versículo, esta vez sí de verdad. Proverbios 21. Proverbios son dichos sabios. Dichos sabios. Proverbios, el que la lee será sabio y será bendecido. Miren lo que dice Proverbios 21, 3. Sabio es aquel que hace esto. Miren lo que dice Proverbios 21, 3.
dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Seamos justos. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Y ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Los casados. El prójimo más cercano a ti es tu cónyuge. Ámalos. Lucha por ellos. Sacrifica por ellos. ¿Quién sigue? Tus hijos. Si tienes hijos. Después de tus hijos, ¿quién sigue? Tus parientes y la familia en Cristo. Pedro, ya no me recuerdo quién dijo en la epístola, dijo, hagamos bien a todos, pero primordialmente a los que están en la fe, en Cristo. Le doy gracias a los hermanos aquí, me ayudan mucho, los escucho. Los versículos que no me recuerdo. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Y denle gracias por esa justicia que no alcanzamos, que no merecemos, sino que te la dio. Ahora que eres justo y tienes la justicia de Dios, vívela, refleja su justicia. La próxima semana estaremos viendo la ira de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra.